Hola, bienvenidos un mes más al webinar de Harting Iberia, el webinar de abril. En este caso también se trata de un monográfico, continuando con los monográficos que hemos iniciado este año, y este en concreto está basado en soluciones para Ethernet para el sector de maquinaria. Espero que sea de vuestro interés y damos paso a los contenidos del webinar de hoy. Hace muchos años que las redes de campo están instauradas dentro de lo que es la maquinaria industrial. Las redes de campo nos ofrecen una serie de ventajas, dándonos una topología distribuida frente a las topologías centralizadas que había en un inicio. Entre estas ventajas tenemos primeramente la reducción de cableado, al no tener que ir todos los dispositivos a un equipo de control central, sino que pueden ir de uno a otro equipo y dándonos la posibilidad de poder hacer una red fácilmente ampliable. La reducción de cableado además también nos da facilidad a la hora de realizar la instalación. Tardamos menos tiempo y por lo tanto tenemos menos costes. Las redes tradicionales siempre han sido importantes dentro de la industria, como puede ser Profibus o como puede ser Interbus, pero como podéis ver en este gráfico, cada vez más las redes Ethernet están pillando protagonismo. Ahora mismo estamos hablando de un porcentaje 48-46, lo que hace que estén muy a la par. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes Ethernet tienen un crecimiento mucho más grande, de un 22% en el último año con respecto a lo que tienen las redes tradicionales de campo, que es un 4%. Esto es importante porque cada vez van a estar más presentes en las líneas de producción y en las máquinas que se están desarrollando hoy en día. Sin embargo, no hay que olvidarse que las redes Ethernet nacieron en entornos ofimáticos, con un conector, el RJ45, pensado para estar en oficinas. La cuestión es que cuando hemos tenido que llevarlas a nivel de campo, a nivel de la industria, nos encontramos de que tenemos otros requisitos mucho más exigentes que lo que podemos encontrar en entornos cerrados y limpios. Entre estos requisitos nos podemos encontrar problemas de humedad, entrada de agua, estanqueidad, contrapolvo, ruido electromagnético, etc. Para ello, nos encontramos que las redes Ethernet dentro de una misma máquina pueden encontrarse diversos requisitos que se tienen que adaptar. Y esto implica tener diferentes interfaces para las redes Ethernet dependiendo de dónde vayan a ser instaladas. Estos requisitos pueden ir desde tener una estanqueidad elevada a tener resistencia a pruebas de choque y vibración o, sin embargo, afectar al tipo de cableado que tenemos que instalar dentro de la máquina. En este webinar lo que debemos plantear es las diferentes soluciones que podemos encontrarnos para Ethernet dentro de una línea de producción, dentro de una máquina, dependiendo de dónde vayan a ser instaladas. Por ejemplo, nos podemos encontrar que tenemos que conectar Ethernet en el armario de control. Ahí siempre va a estar debido al PLC y a otros dispositivos que tienen que conectarse con los diferentes elementos de campo. Podemos encontrarnos también dentro de lo que son paneles de control o HMIs para acceso a la información de los operarios que estén trabajando en la línea, o también lo podemos encontrar en armarios de distribución donde podemos encontrarnos routers, repetidores, etc. En todos estos ámbitos que hemos descrito, los requisitos suelen ser muy parecidos. Entre ellos estamos hablando de entornos que no necesitan una estanqueidad elevada, a pesar de que estén dentro de la nave industrial, ahí dentro están protegidos por el propio armario eléctrico. También necesitamos componentes que sean fácilmente apilables para no tener un tamaño de caja o de armario considerable. También necesitamos que sean componentes
que puedan ir a carril DIN para facilitar lo que sería la construcción del armario eléctrico y su fabricación. Y por último, no nos podemos olvidar la posibilidad, sobre todo lo que son paneles HMI o armarios de PLC, la posibilidad de poder tener un puerto de servicio para conectarse con un ordenador externo. Para todas estas aplicaciones, Harting ofrece las soluciones que podéis ver aquí, desde equipos como pueden ser switches a diferentes tipos de conectores o puertos. Dentro de los switches que dispone Harting para dentro del armario tenemos dos gamas diferenciadas, la Econ 2000, que sería formato plano, y la Econ 3000, que sería formato estrecho. Todas ellas buscan depender lo mínimo posible del espacio que tengamos dentro del armario eléctrico. Aparte, disponemos de muchas variantes, entre ellas variantes para fase Ethernet o gigabit Ethernet, variantes que son capaces de suministrar potencia a través del propio cable Ethernet vía PoE, Power over Ethernet, también con dos diferentes rangos de temperatura, de 0,55 o de menos 40 más 70, y por último también tenemos versiones para diferentes tipos de puerto RJ45, fibra óptica o la posibilidad de poner fibra óptica mediante módulos SFP. Aparte de los switches, también disponemos de outlets para poder hacer la conexión del Ethernet dentro del armario hacia afuera del armario, y en este caso la gran ventaja es que son apilables como los que podemos ver en esta foto. Tenemos de diferentes formatos, algunos que tienen un formato similar a lo que son magnetotérmicos para poderlos colocar en cajas pensadas para magnetotérmicos, y con posibilidades de poder poner diferentes tipos de jacks Keystone, desde rectos, acodados, etc. No nos podemos olvidar de lo que son los conectores. En este caso, los conectores RJ45, que son los que se crearon inicialmente para Ethernet, pero con las ventajas que necesitamos para poder utilizarlos dentro de lo que sería una nave industrial. Para ello, Harting dispone de muchas variantes en lo que corresponde al jack IP20 o al RJ45 IP20. En este caso desde versiones que sean ACRIMPAR o IDC. IDC es sobre todo muy interesante, no necesita herramientas para montar en campo. Rectos o acodados, para no depender de la orientación que vayamos a colocar. Y también para categoría 5, categoría 6, etc. Respecto a los jacks, también disponemos de diferentes versiones, desde jacks que pueden colocarse directamente a cable o que pueden ir adentro del dispositivo para soldar a PCB de forma recta o acodada también. Aparte de los conectores RJ45, Harting ha desarrollado conectores para Ethernet que ofrecen muchas más prestaciones de las que presentaba originalmente este conector, como puede ser el conector IX industrial. El IX industrial es un conector mucho más pequeño que el RJ45. El jack, por ejemplo, es prácticamente hasta un 30% más reducido, pero aparte es más robusto y tiene un mejor comportamiento contra choques y vibración. Puede llegar a categoría 6A y aparte puede suministrar potencia también vía PoE a través de este conector, lo que es una alternativa para poder realizar equipos como el que podéis ver aquí, dos switches. En este caso uno utiliza jacks RJ45, el otro utiliza jacks del IX industrial, y como podéis ver el tamaño se reduce considerablemente. Y por último, para acabar estas soluciones, por así decirlo, IP20 para armarios eléctricos, no nos podemos olvidar de los puertos de servicio. Harting dispone de múltiples puertos, tanto para conexiones Ethernet como para otro tipo de comunicaciones como pueden ser USB. La gracia que tiene es que son muy planos, de tal manera de que no sobrepasan el armario eléctrico, y con diferentes tapas que le dan diferentes grados de protección, desde tapas roscadas que le dan IP67, tapas de goma, de plástico que permiten etiquetas e incluso posibilidad de bloqueo para evitar el acceso de forma accidental.
Aparte de estas soluciones, en lo que corresponde a la nave industrial, nos podemos encontrar otros ámbitos que también puede recibir Ethernet. Desde, por ejemplo, robots o armarios de soldadura que vayan a estos robots o armarios de control para estos robots. O también nos podemos encontrar subestaciones donde nos podemos encontrar motores, servomotores, diferentes tipos de equipamientos que necesiten un grado de protección elevado, etc. Para estos componentes los requisitos que se exigen principalmente es que sean robustos, ya que están en una zona donde hay movimiento y pueden recibir algún tipo de golpe, que tengan una estanqueidad elevada, como habíamos comentado, y sobre todo que sean fáciles de instalar. Al igual que antes, también tenemos equipos activos como pueden ser switches y luego también tenemos conectores y cableados. Dentro de los equipos activos, dentro de los switches, disponemos de switches con grados de protección muy elevadas, hasta IP67, con opciones de conectarse mediante un conector industrial metálico robusto, tipo HAN3A, o mediante un conector circular M12, que también tiene un grado de protección IP67. Esto nos permite no tener que colocar estos switches dentro de lo que sería un armario eléctrico, con lo cual reducimos el espacio de instalación y es más fácil colocarlo dentro de campo, dentro de las subestaciones. Por otro lado, disponemos de conectores push-pull. Los conectores push-pull, su principal ventaja es que son muy reducidos debido a que no tienen un enclavamiento externo, sino que lo tienen interno y que son muy fáciles de instalar. Simplemente se aprieta y ya hace el enclavamiento. Luego, si se tira del cable no se desconecta, para poder desconectarlo hay que tirarlo del cuerpo. Harting ha hecho un rediseño de los conectores push-pull, dándoles más prestaciones de lo que se encontraba hasta ahora en el mercado. Por ejemplo, tienen la posibilidad de bloqueo para que una vez cuando estén conectados no se puedan desconectar accidentalmente, y el plástico con el que se utilizaban las versiones de plástico es un plástico mucho más resistente a químicos, dándole la opción de poder colocarlo en aplicaciones o ámbitos donde antes no se permitía debido a los componentes que lo formaban. Importante también los conectores circulares. En este caso son conectores que se utilizan para aplicaciones donde puede haber mucha vibración. Por ejemplo, debido a las vibraciones que se pueden tener en un motor. Y en este caso tenemos dos conectores circulares, sobre todo para Ethernet, los que son codificación de 4 polos para fase Ethernet y también los que tienen codificación X para gigabit Ethernet, para llegar a velocidades de hasta 1000 megabits por segundo. Todos estos conectores nos los podemos encontrar en diferentes partes de la subestación y en todas ellas ofrecemos soluciones apantalladas, robustas y de fácil montaje. Tenemos versiones IDC para el de 4 polos y versiones Acrimpar tanto para el de 4 polos como para el de 8 polos. No solamente entregamos los conectores, sino que también hay posibilidad de entregarlos ya cableados con diferentes distancias, diferentes tipos de cable, dependiendo de lo que necesite el cliente para su aplicación. Si hablamos de facilidad de instalación en campo, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Tanto los RJ45 como los M12 tienen diferentes métodos para realizar la terminación del cable. Harting dispone de una tecnología, que es la tecnología Prelink, que lo que nos permite es unificar todos los diferentes sistemas de terminación de cable para las conexiones Ethernet en uno solo. La gracia de este sistema es que tenemos una puntera, el dado Prelink, el cual, una vez crimpado el cable, nos permite escoger la interfaz que queremos utilizar, desde un M12 codificación D o X a un RJ45 o incluso versiones push-pull, jack, etc. De esta manera podemos facilitar todo lo que son tareas de mantenimiento dentro de lo que sería la línea de producción, ya que todas ellas no dependen de la conexión que tenga que tener el interfaz, al ser siempre la misma. Lo único que depende es escoger el interfaz, que en estos casos estamos hablando de interfaces estandarizados, los cuales nos asegura de que sea totalmente compatible con lo que tenemos en la máquina. Por último, para acabar de hablar de las soluciones
fuera de cuadro en subestaciones, no podemos olvidarnos de la gama HAM modular. La gama HAM modular nos permite minimizar el número de conexiones que tenemos que realizar dentro de la subestación, facilitando su instalación. Ya no que tenemos que llevar 3 o 4 conectores con 3 o 4 funcionalidades diferentes, el conector para Ethernet, el conector para potencia, el conector para control, sino que lo metemos todo en un mismo conector. De esta manera nos podemos encontrar que tenemos diferentes tipos de módulos para Ethernet, todos ellos apantallados. Dependiendo de si queremos Ethernet para fase Ethernet tenemos el módulo megabit, si queremos gigabit Ethernet tenemos el módulo gigabit, si tenemos RJ45 o queremos hacer una conexión RJ45 también podemos hacerla. Y no nos podemos olvidar de que también disponemos dentro de la gama HAM modular de módulos como el HAM modular switch US4, que no dejan de ser un switch de 4 puertos metido dentro del conector, para poder minimizar todavía más el espacio requerido dentro del cuadro del equipo que haya en la subestación. Por otro lado, si nos vamos a otra parte de la máquina, nos podemos encontrar también conectores dentro de lo que son utillajes, equipos de test, maquinaria en general. Aquí los requisitos son muy similares a los que hemos comentado en la última sección. Sin embargo, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Debido a que están dentro de utillajes, lo que se exige es que tengan un tamaño muy pequeño, ¿vale? Que sean igualmente fáciles de instalar y rápidos de instalar, y sobre todo la posibilidad de poder llevar potencia a través de ellos para no tener que llevar 2 cables, uno de potencia y otro de comunicación. Harting dispone de varias soluciones en este aspecto. Por ejemplo, la que podemos encontrarnos primeramente es la M8 codificación D. El M8 es un conector típico en subestaciones de utillaje, pero normalmente para conectar sensores. En este caso, la idea es utilizar este mismo conector para las comunicaciones Ethernet y reduciendo considerablemente su tamaño. Aparte, este M8 también permite llevar potencia vía Power over Ethernet. Otras soluciones podrían ser el Hybrid Quintax, que es un conector para comunicaciones de categoría 5 y que nos permite llevar 2 contactos HAND de hasta 10 amperios, con lo cual podemos llevar una alimentación a través de un cable híbrido y junto con este conector realizar una instalación simple, pues a lo mejor de una videocámara o de otro componente en el cual, aparte de la comunicación, tengamos que alimentarlo a través del mismo cable. Y por último, si estamos hablando de soluciones híbridas, no podemos olvidarnos los RJ45 en tamaño 3A, que dispone Harting para poder pasar conexiones híbridas. En este caso nos podemos encontrar de 2, 3 y hasta 4 contactos de potencia y un módulo y un interfaz de comunicación RJ45, lo que nos permite también minimizar el cableado dentro de lo que sería la instalación de utillajes. Por último, no podemos olvidarnos entornos cerrados dentro de la nave industrial, como pueden ser containers, donde hay diferentes portátiles para la gente que esté trabajando en la nave y que puedan trabajar cómodamente en modificaciones de planos o control de la instalación que se vaya llevando a cabo, pero a veces también nos podemos encontrar pequeños despachos habilitados al lado de lo que serían los equipos y las naves y las líneas industriales. En este caso, los componentes son muy similares a los que nos podemos encontrar dentro del armario, debido a que las exigencias son muy parecidas. Hablamos de equipos que no necesitan estanqueidad elevada, que sean fáciles y rápidos de montar, estilo plug and play, y que no necesiten herramientas para su montaje. En este caso volveríamos a hablar de los switches Secon 2000 y 3000 IP20, hablaríamos también de las soluciones RJ45 IP20 y también de los outlets para diferentes conexiones de Ethernet tipo jack Keystone RJ45. Y ya para acabar, comentar que en la industria 4.0 nos encontramos cada vez más equipos y sistemas de gestión colocados ya a nivel de máquina, lo que se conoce como Edge Computing. Estos elementos también se han de conectar a Ethernet
Y de hecho Harting dispone de diferentes elementos. Entre ellos, quizá el que más prestigio tiene es la plataforma Mica, una plataforma que ganó hace 2 años el premio Hermes en la Feria de Hannover, y que es un equipo que nos permite recoger datos a nivel de campo y con estos datos guardarlos en una base de datos, enviarlos a una nube, analizarlos, etc. Y también están las soluciones RFID. Harting dispone de un catálogo completo de soluciones RFID que incluyen lectores, antenas, tags, etcétera, con lo cual podemos hacer una identificación no solamente de diferentes partes de la máquina, sino diferentes partes del proceso y del componente que se está fabricando, de tal manera que podemos hacer un seguimiento e incluso con la posibilidad de que uno de los lectores sea una plataforma Mica que habíamos comentado antes, con lo cual recopilamos la información y aparte la podemos gestionar, analizar y enviarla a la nube. Bueno, y hasta aquí nuestro webinar de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y desde aquí indicaros que si queréis realizar cualquier consulta acerca de lo que hemos tratado en el webinar de hoy o de otros webinars, podéis hacerlo a través de nuestro canal de Twitter o bien a través de nuestra dirección de correo es@harting.com. Desde aquí invitaros al webinar que realizaremos el próximo mes. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.